El propósito de la sesión de hoy es identificar los antecedentes y las funciones de la Corte Penal Internacional, organismo internacional de la ONU creado al concluir la Segunda Guerra Mundial para contribuir a la paz, la justicia y la seguridad en el mundo. Para realizar anotaciones solo necesitan cuaderno, lápiz o bolígrafo. Si requieren profundizar y ampliar sus conocimientos acerca del tema, tengan a la mano su libro de texto. ¿Están listas y listos? ¡Comencemos! Para empezar, les leeré una adaptación del texto Cicatrices del pasado, lecciones para el futuro de Alon Lavi. Dice así: tengo pocas memorias de mi abuelo Mordejai. Lamentablemente, él murió cuando yo era joven. Sin embargo, tengo un vívido recuerdo de su apariencia, una cicatriz grande y larga que le surcaba la cabeza. Cuando era niño, solía preguntar qué era esa cicatriz. Siempre recibía una respuesta en voz baja, casi como un susurro. Es de la guerra. ¿Qué guerra?, yo me preguntaba. Sabía que él no había sido soldado, ni en Israel, ni antes de su llegada a Israel. Entonces, no podía entender por qué él había estado en una guerra, ni por qué tenía la cicatriz. Muchos años después, tuve la oportunidad de encabezar una delegación de estudiantes de mi universidad en la Marcha de la Vida, programa anual que lleva a personas de todo el mundo a Polonia a visitar los campos de concentración y de exterminio. Antes de viajar, comencé a cuestionar a mi madre acerca de la historia de mi abuelo. ¿Dónde estaba durante la Segunda Guerra Mundial? ¿De dónde escapó? ¿Había estado en los campos? ¿Dónde fueron asesinados los miembros de su y mi familia? Con gran interés quería enterarme de los detalles de todo lo que pasó en la guerra. Mi mamá, como muchos otros descendientes de los sobrevivientes del Holocausto, no tenía respuestas. Sus padres, ambos sobrevivientes, insistían en no compartir con sus hijos el pasado. Algunos no querían revelar sus horrores. Otros tenían vergüenza y había quienes intentaban reprimir sus recuerdos. Acabé por descubrir parte de los hechos gracias al hermano menor de mi abuelo, quien había pasado la mayor parte del tiempo junto a él y sobrevivió. El Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto que evocamos hoy es un homenaje a las víctimas y un recuerdo del genocidio que resultó en la aniquilación de 6 millones de judíos y algunos millones de otros por el régimen nazi. La fecha fue establecida por resolución de la Asamblea General de la ONU. Nuestro papel como comunidad internacional es garantizar que brutalidades como esa no se repitan. El Holocausto debe siempre recordarnos lo que un régimen extremo, unido por el odio al prójimo, puede hacer y causar. En la aldea donde mi abuelo nació no quedan más judíos, ni uno. Los pocos que sobrevivieron se fueron. Lo que acostumbraba a ser una vibrante comunidad judía, llena de historia y cultura, es hoy un lugar de restos de memorias distantes y dolorosas del pasado. Hasta aquí la lectura. ¿Cuáles son las consecuencias de cualquier guerra para la integridad y dignidad humana? ¿Por qué es importante que existan organismos como la ONU para preservar la paz? Domicio Ulpiano fue un jurista romano de origen fenicio. Definió la justicia como la continua y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde. Para Ulpiano, los preceptos del derecho son vivir honestamente,
no dañar a nadie y dar a cada uno lo que es suyo. ¿Crees que estos preceptos del derecho ulpiano sean vigentes en la actualidad? Cuando tus hermanos o primos tienen diferencias y no logran llegar a una solución, los jefes de la familia o amigos intervienen para solucionar el problema. La decisión a la que se llega es tomada al escuchar a todas sus partes. Así funciona la Corte Penal Internacional y a veces puede incluso prevenir situaciones inconvenientes. Para conocer un poco más acerca de este tema, los invito a ver y escuchar el siguiente video introductorio. Además del Plan Marshall, la recién creada Organización de las Naciones Unidas fundó organismos alternos que atendieran aquellas severas problemáticas que la guerra dejó como consecuencia. Tenemos, por ejemplo, las grandes crisis alimentarias derivadas por la devastación de campos de cultivo. Se creó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO por sus siglas en inglés. Los resultados cruentos de la guerra también dejaron miles de niños y niñas en el desamparo, sin acceso a la educación o a servicios de salud, por lo que se creó en 1946 el Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez, la UNICEF. También se creó la ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que se planteó el objetivo de proteger los derechos de la población que emigró de sus países de origen debido a la inseguridad que generó la guerra. Aunque de reciente creación, pero con antecedentes en los juicios a los líderes nazis y japoneses que incurrieron en acciones genocidas, se creó la Corte Penal Internacional, que tiene la facultad de investigar a quienes hayan cometido violaciones graves a los derechos humanos. ¿Cuáles son las principales problemáticas actuales que atienden los organismos de paz? A pesar de los esfuerzos por atenuar el impacto de estas problemáticas, aún prevalecen en la actualidad altos índices de pobreza, marginación y violencia, derivados de conflictos regionales y en los que los organismos de paz trabajan intensamente para contenerlos. Por ejemplo, la ACNUR reporta que los conflictos locales en Asia y África principalmente han contribuido a que minorías religiosas o raciales se vean en la necesidad de encontrar mejores condiciones de vida o refugio en otros países, debido a que son perseguidos por sus creencias religiosas o su origen racial. Como en el caso de los niños Rohingya en Bangladesh o las familias de Libia y Siria, en los que se reportan casos de detenciones ilegales, esclavitud, enfermedades, torturas y tráfico de personas. La UNICEF, por su parte, continúa emprendiendo acciones para apoyar a los niños y niñas víctimas de las guerras en Yemen, brindándoles apoyo psicosocial a través de los espacios Amigos para la Infancia, de campañas sanitarias para evitar el avance del cólera y de programas contra la desnutrición. Al mismo tiempo, la FAO emprende diferentes programas de apoyo a agricultores o poblaciones marginadas, a pequeños productores, gente dedicada a la pesca, habitantes de los bosques y consumidores. Todas las historias incluyen datos y cifras pertinentes que, debido a las condiciones climáticas, los conflictos bélicos, delincuencia organizada o competencias desleales, no pueden generar alimentos de calidad y en cantidad suficiente para su subsistencia. Como recordarán, después de la Primera Guerra Mundial surgió la Sociedad de Naciones, un organismo internacional encargado de velar por la paz entre los países. Sin embargo, esta organización no cumplió a cabalidad su cometido, pues los descontentos ocasionados por los castigos impuestos a los miembros de la Triple Alianza provocaron la consolidación de sistemas totalitarios en Europa que llevaron al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar esta, se retomó nuevamente el principio de crear una organización mundial integrada por todas las naciones. Paradójicamente, a unos meses de que Estados Unidos de América soltara sus bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, en octubre de 1945, se fundó la Organización de Naciones Unidas
ONU, integrada en ese momento por 51 países. La misión principal de la ONU es mantener la paz y la seguridad en el mundo a través de mecanismos y acciones que impulsaron la reconstrucción de Europa y de otros países de Asia. Para cumplir con sus propósitos, la ONU cuenta con múltiples instancias que atienden aspectos particulares de casi todos los asuntos del mundo. Los principales órganos de la ONU son: Asamblea General. Es el órgano representante, normativo y deliberativo de la ONU, y el único que cuenta con representación universal al estar representados sus 193 Estados miembros. El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad principal, según lo estipulado en la Carta de las Naciones Unidas, de mantener la paz y seguridad internacionales. El Consejo Económico y Social es el encargado de tratar los asuntos económicos, sociales y medioambientales. La Secretaría cuenta con 8 departamentos y 12 oficinas que trabajan en distintas estaciones de destino por todo el mundo, realizando a diario el trabajo estipulado por la Asamblea General y los otros órganos principales. La Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial principal de la ONU. Su función es resolver, de acuerdo con la legislación internacional, las disputas legales presentadas ante ella por los distintos estados. El Consejo de Administración Fiduciaria, el cual suspendió sus funciones en 1994 por no tener territorios en fideicomiso. Todos ellos se crearon en 1945 al fundarse la ONU. En la actualidad, la estructura organizativa de la ONU es como se muestra en el organigrama, donde encontrarán en los órganos especializados algunos fondos y programas como la UNICEF, Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, ACNUR, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, así como la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Se puede decir que, en lo general, se han cumplido los objetivos de promoción de la solidaridad y la cooperación internacional. Sin embargo, las grandes esperanzas que despertó este organismo para prevenir y evitar conflictos bélicos no se han hecho realidad. Y, aunque no ha habido una tercera guerra mundial, tristemente en la actualidad somos testigos de diferentes guerras en el mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial y antes de que ésta terminara, se llevaron a cabo reuniones entre los países aliados que veían la necesidad de crear un tribunal de guerra para someter a proceso a los alemanes culpables del Holocausto. Antes de continuar, les invito a ver y escuchar el siguiente video sobre los tribunales de justicia en el mundo. En la actualidad, existe un tribunal de justicia en el mundo que se dedica a investigar y, en su caso, enjuiciar a personas responsables de crímenes contra la humanidad, la Corte Penal Internacional. La creación de este organismo es fruto de un largo proceso histórico. Veamos cómo ocurrió. Justo al término de la Segunda Guerra Mundial, las naciones vencedoras buscaron enjuiciar a sus enemigos por los crímenes cometidos contra la humanidad. Por tal motivo, el 8 de agosto de 1945 se estableció en Nuremberg, Alemania, un tribunal militar internacional que pudiera sancionar los crímenes de guerra. Tuvieron que pasar casi 50 años para que se estableciera un nuevo tribunal internacional. Al final de la Guerra Fría, tras la desintegración del bloque socialista en Europa, resurgió el nacionalismo en la región de los Balcanes,
acentuándose las diferencias étnicas y religiosas entre serbios, croatas y bosnios, lo que llevó a una guerra civil en Yugoslavia entre 1991 y 1992, en la que se cometieron crímenes contra la humanidad. Con el fin de juzgar a los responsables y procurar justicia para las víctimas, el Consejo de Seguridad de la ONU estableció, en mayo de 1993, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en La Haya, Países Bajos. Un año después, en Arusha, República Unida de Tanzania, se formó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Desde 3 décadas atrás, en Ruanda, existían conflictos étnicos entre las etnias Tutsi y Hutu. Durante siglos, los Tutsis habían gobernado el país por medio de una monarquía, hasta que, en 1961, fue derrocada. En 1973, el general Habyarimana, de origen Hutu, dio un golpe de estado y tomó el poder. Al comenzar la última década del siglo XX, el Frente Patriótico Ruandés, grupo armado Tutsi, invadió Ruanda. Durante la guerra, se hicieron llamados a la población Hutu para que asesinara a los Tutsis. Tras el asesinato del presidente Habyarimana en 1994, se desencadenaron 100 días de masacres de Hutus contra Tutsis en todo el país. El resultado, más de 800,000 muertos y miles de refugiados. 4 años después, en Roma, en la Conferencia de las Naciones Unidas, se aprobó la creación de la primera Corte Penal Internacional Permanente, la cual quedó instituida el 1 de julio de 2002, con la publicación del Estatuto de Roma. Sus principales funciones fueron analizar y sancionar las acciones que amenazaban la paz, la seguridad y el bienestar del mundo, como el genocidio y los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Los 2 primeros casos de la Corte Penal Internacional están relacionados con conflictos en África. El primero se relaciona con el conflicto de la República Democrática del Congo, en la provincia de Ituri, que inició en 1999 y ha causado más de 50,000 muertos. En esta guerra están involucradas naciones como Ruanda y Uganda, que pretenden controlar las minas de coltán, un mineral codiciado que se utiliza en la fabricación de teléfonos móviles. El líder de la Unión de Patriotas Congoleños, Tomás Lubanga, fue acusado por el reclutamiento forzado de menores de 15 años de edad entre septiembre de 2001 y agosto de 2003 para combatir en la guerra. El 14 de marzo de 2012, la Corte Penal Internacional emitió su primer fallo. Lubanga fue sentenciado a 14 años de prisión. La principal aportación de este caso fue alertar sobre la existencia de niños soldado. En el segundo caso, el procesado fue Dominic Ongwen, excomandante del Ejército de Resistencia del Señor, en Uganda. Este grupo guerrillero, autodenominado cristiano, surge en 1987 con la finalidad de instaurar un Estado bíblico en medio de los conflictos internos de su nación. El ejército de Ongwen ha sido señalado por la muerte de más de 100,000 personas y el secuestro de 60,000 niños. La fiscalía acusó a Ongwen de 70 cargos de crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo el reclutamiento de niños soldado, asesinatos y esclavitud. El juicio comenzó el 6 de diciembre de 2016 y aún está en la etapa de presentación de pruebas. En conclusión, la creación de la Corte Penal Internacional es el resultado de un proceso histórico que busca justicia para crímenes graves contra la humanidad y de trascendencia internacional. En 1946, la Asamblea General de la ONU determinó que, tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz, el genocidio es un delito del derecho internacional, contrario al espíritu y a los fines de las naciones, y es condenado por el mundo civilizado. Por ello, en 1948 se realizó la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, en la cual se tipificó como genocidio
cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Las naciones firmantes se comprometieron a incluir en sus constituciones las medidas jurídicas necesarias para la aplicación de las sanciones penales que correspondan. En esta convención se consideró por primera vez la necesidad de establecer un órgano judicial internacional, es decir, una corte internacional, que se encargara de juzgar a las personas acusadas de genocidio, crímenes de lesa humanidad, agravio o daño a la humanidad, crímenes de guerra, asesinato o malos tratos a prisioneros de guerra y agresión. En 1953, el proyecto se detuvo porque no había acuerdo acerca de lo que debía considerarse como agresión. Sin embargo, en 1993 se estableció el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia para juzgar a los principales responsables de genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en las guerras de Yugoslavia desde 1991. En 1994, la comisión terminó su proyecto de estatuto. Finalmente, el 17 de julio de 1998, con la firma del Estatuto de Roma, que es el nombre del documento en donde se estipularon todos sus pormenores, se estableció oficialmente la Corte Penal Internacional, que entró en vigor el 1 de julio de 2002. Los casos en los que interviene la Corte Penal Internacional son aquellos en los que los estados por alguna razón no pueden intervenir o sí pueden pero no están dispuestos a hacerlo. Cuando una situación no se encuentra bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede remitir la cuestión al Tribunal Penal Internacional para que le conceda su jurisdicción, como sucedió con el caso de Darfur, Sudán y el de Libia. En el Estatuto de la Corte Penal Internacional se encuentra el siguiente texto. Leamos con atención. Artículo 7. Crímenes de lesa humanidad. A efectos del presente estatuto, se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado, sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Asesinato, homicidio intencionado y sistemático contra la población civil. Exterminio, privación del acceso a las necesidades básicas, alimentación, sueño, salud, con la intención de causar la destrucción de una población. Esclavitud, ejercicio de derechos de propiedad de una persona. Deportación o traslado forzoso de población. Encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional. Tortura, causar dolor físico o mental. Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable. Persecución de un grupo por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género. Desaparición forzada de personas. Detención o secuestro de personas por un Estado o una organización política para privarlos de la libertad sin protección de la ley. Crimen de apartheid. Actos cometidos dentro de un sistema institucionalizado de opresión y dominación de un grupo racial por otro.
A continuación, se muestran algunos de los casos en los que la Corte Penal Internacional ha intervenido y ha condenado a los sentenciados a reparar los daños. El caso de la República de Sudán, en donde Omar al-Bashir, el jefe de Estado, fue acusado de cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad, asesinatos y violaciones. En el caso de la República Centroafricana, en donde el expresidente Jean-Pierre Bemba fue acusado por cometer crímenes de guerra, de lesa humanidad y por responsabilidad de mando. En caso de Kenia, en donde el presidente Uhuru Kenyatta y el vicepresidente William Ruto fueron acusados de crímenes de lesa humanidad. Esto en el contexto de la violencia postelectoral en contra de la población civil, la cual estaba inconforme por los resultados electorales que consideraron fraudulentos. En esta sesión conocieron los antecedentes y las tareas de diversos organismos internacionales que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de preservar la paz, evitar daños como los ocurridos durante ese conflicto, atender necesidades de afectados y refugiados, proteger a los sectores de la población más vulnerable, así como apoyar la recuperación de las zonas que habían sido devastadas. Analizamos a la Corte Penal Internacional de reciente creación, 1998, que tiene su antecedente en los juicios a los criminales de guerra de las potencias del eje. Este organismo entró en funciones en el año 2002 y tiene la facultad de investigar a quienes hayan cometido violaciones graves a los derechos humanos, como crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio. En la actualidad, México se ha adherido a 23 tratados multilaterales vigentes sobre derecho de los conflictos armados y derecho internacional humanitario. Antes de concluir, los invito a continuar con el reto de la semana, la línea del tiempo, la cual podrán completar con la información vista en esta sesión. Para superar el reto de la semana y ampliar más sus conocimientos sobre lo que revisamos en estos minutos, pueden consultar el libro de texto de primer grado de secundaria y pedir apoyo a sus maestras y maestros. También podrán consultar otras fuentes bibliográficas, digitales y audiovisuales que tengan a la mano. ¡Listo! Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima!